Bienvenidos al curso. Hoy hablaremos de secciones compuestas. Mi nombre es Ferney Marín y vamos a iniciar. Entonces, las figuras compuestas son este tipo de figuras. Son figuras que están compuestas de figuras básicas como el rectángulo, como el cuadrado, el triángulo, los círculos, semicírculos y así sucesivamente. Podemos tener, por ejemplo, una L o podemos tener una T o una T invertida. Y en todos estos casos, para poder calcular el centroide y la inercia, necesitamos separar la figura en partes más sencillas. Por ejemplo, acá yo tengo esta L que la separé con este rectángulo y este rectángulo. Acá tengo esta T que la separé en este rectángulo y en este rectángulo. Por ejemplo, acá tengo esta, digamos, T también, que la separé con este rectángulo, con este triángulo y este rectángulo. Y acá también tengo nuevamente una T, pero con otra característica. Y acá tengo este rectángulo y estos triángulos, o digamos parábolas porque están curvos. Bueno, entonces hay un método general para trabajar con figuras compuestas. Para que no se complique, el proceso se puede resumir en 4 pasos. El primero es dividir la figura en partes básicas, como lo acabamos de mirar acá arriba, como rectángulos, triángulos y círculos. También se pueden usar áreas negativas cuando una parte es un hueco o un vacío. ¿Por qué? Porque no siempre van a ser así totalmente macizas, sino que pueden haber, digamos, en una figura básica, como este cuadrado. Esta parte que estoy acá colocando así totalmente en blanco sería como un hueco. Entonces quedaría toda esta zona con material. Para eso tenemos que hacer una resta de áreas y una resta de inercias. Pero es algo más complejo que lo vamos a ir desarrollando a través del curso. Luego de dividir y de calcular el área de cada parte, debemos de calcular la posición de cada centroide. Entonces debemos de mirar sobre qué eje estamos trabajando. Si trabajamos sobre el eje Y, entonces este rectángulo lo trabajamos con este centroide que va hacia allá. Ahora, si estamos trabajando, por ejemplo, el eje X, este rectángulo lo trabajamos con su centroide que va hacia acá. Y así con cada una de las figuras individualmente. Una con este, una con este. Y teniendo en cuenta que si es un eje, si esta figura está más arriba del eje y estamos calculando solamente este centroide, tenemos que sumarle este otro pedazo o esta otra longitud para que llegue al eje. Al igual que si estamos trabajando, por decir, en el eje Y. Si trabajamos el centroide de este rectángulo, lo trabajamos con este y ya de una llegamos al eje. Pero si trabajamos con el centroide de este rectángulo, que viene a ser como algo acá así, perdón, acá, este pedacito no es el centroide para llegar al eje. Necesitamos sumarle este otro pedazo para que llegue directamente al eje. Entonces esas son cosas que vamos a ver dentro del curso. Teniendo en cuenta el eje, como les dije. Pero normalmente vamos a trabajar con un eje, que es lo más común. El más común es este, para que lo vayamos asimilando.
Luego aplicamos la fórmula del centroide compuesto. Este es para el eje X y este es para el eje Y. Entonces tenemos directamente esta fórmula que sería la sumatoria tanto de las áreas de cada figura por el y de cada figura o el xy de cada figura sobre la sumatoria total de todas las áreas o de todas las figuras. Así obtenemos el centroide de la figura completa. Solamente el centroide. Recuerden, queda faltando la inercia. Bueno, entonces, respecto al uso de energías negativas, un punto clave es entender que cuando tenemos un hueco, como un círculo dentro de un rectángulo, o sea, algo así, esto hueco, ese círculo no aporta área, sino que la quita. Entonces, en la fórmula, el área de ese círculo se toma como negativa, al igual que sus momentos. Entonces tenemos el ejemplo acá muy claro y es el área del rectángulo, que es 200 centímetros cuadrados, y que por dentro tiene un círculo que tiene un área de 50 centímetros cuadrados. El área total sería esta diferencia, nos daría 150 centímetros cuadrados. Y lo mismo pasa con los centroides y las inercias, se restan. Más adelante, como les digo, vamos a desarrollar ejercicios. Esta es la parte de la introducción del concepto. Ahora, la importancia en la ingeniería. ¿Por qué es tan importante este método? Porque en la práctica, la mayoría de elementos estructurales y mecánicos no son figuras simples, sino combinaciones, así como estas, como esta, como esta, como esta. Hay muchísimas. Columnas con secciones huecas, como acabamos de ver. Así. O así. Hay muchas. Piezas metálicas con cortes y perforaciones. Si sabemos calcular los centroides e inercias de figuras compuestas, podemos analizar prácticamente cualquier geometría que aparezca en la vida real. Porque en eso vamos a aplicar áreas, vamos a aplicar las figuras de... Vamos a aplicar los centroides, las inercias, y si son compuestas tenemos que organizar bien el tema de los centroides y hacer otro tipo de procedimientos para hallar su respectiva inercia. Entonces tenemos un ejemplo introductorio para el próximo video, donde tenemos una sección compuesta que es como una L que está formada por dos rectángulos, uno de 10 centímetros de base por 2 centímetros de altura y otro de 6 centímetros de base por 2 centímetros de altura. Entonces en el siguiente video vamos a resolverlo paso a paso. Entonces ya saben que tenemos que separar la figura, luego hallar las áreas y luego vamos a ubicar los centroides y finalmente aplicaremos las fórmulas. Entonces, muchachos, recordemos como conclusión que hoy vimos que las figuras compuestas se abordan de una manera diferente. Aprendimos el método general, que debemos dividir en partes las figuras que tengamos, o secciones compuestas las debemos de separar por figuras, debemos de calcular las áreas. Paso 2 sería ese. El paso 3, ubicar centroides. Y luego combinar todo con
fórmulas. En el próximo video vamos a resolver nuestro primer ejemplo práctico de figura compuesta paso a paso, para que quede clarísimo cómo se aplica este procedimiento. Así que no se lo pierdan, nos vemos en el siguiente video.